Hola mi gente, Clivo a este lado y en el video de hoy vamos a hablar sobre 5 errores de mezcla que están arruinando tus canciones y cómo solucionarlo. Así que vamos para la intro y comencemos con el video. ¡Ay! Para este video yo voy a hacer un pequeño experimento que voy a explicar al final, que es también uno de los puntos que está arruinando tu mezcla. Así que si tú quieres saber de qué va este experimento, espera al final, pero el experimento comienza a partir de ahora. Y comenzando con el primer error de mezcla que está arruinando tu canción es comenzar a mezclar antes de terminar la canción. Y me explico. Hay mucha gente que mezcla durante la creación, durante la producción. Y hay gente que le sirve eso. Pero yo me he dado cuenta que en la mayoría de los casos no funciona mucho porque nosotros comenzamos a tomar decisiones en la mezcla por faltas en el arreglo de la canción, por faltas en la producción. Por ejemplo, hacemos una producción que es súper monótona y entonces en la mezcla queremos agregar más interés, metiendo filtro en un lado, exagerando cosas en otro lado. Pero realmente eso fue un error de producción, que no hicimos la producción lo suficientemente interesante y por lo tanto andamos buscando cómo en la mezcla podríamos solucionar esa falta de interés. Hay muchas veces que funciona, claro que en la mezcla podemos salvar esas cosas, pero también hay muchas veces que es muchísimo más fácil tú solucionarlo en la producción y de hecho suena mejor si tú haces una producción que de por sí suena interesante antes de llegar a la mezcla. Entonces, ¿cómo solucionar este error o este problema? Y es súper sencillo y es mezclar luego de que tengamos la producción completa. Es decir, que cuando nosotros lleguemos ya al proceso de mezcla, la canción esté terminada y que suene bien antes de mezclarla. Si cuando tú dices que terminaste la canción, que yo te voy a mezclar, todavía hay cositas como que no te cuadran, que mira, esto puede sonar mejor, es mejor que tú lo arregles en la producción. Y de paso, eso te va a ayudar a irte entrenando para que cuando tú hagas una producción suena súper bien. De hecho, no sé si tú te acuerdas del video en el que yo mezclé un instrumental de JH, te lo voy a poner aquí arriba si tú no lo has visto. Y tú puedes ver que desde antes de yo comenzar la mezcla, ya el instrumental sonaba bien. Ya, de hecho, estaba todo como que en su lugar, no había nada de que súper fuera del lugar que suena súper feo, que yo tendría que arreglar en la mezcla súper bien, como que wow, si no arreglo eso suena mal. No, ya el instrumental sonaba bien. Y a eso que tú debes llegar. Que cuando tú termines una producción te suene bien y que la mezcla sea aumentar eso y no arreglar lo que está mal. La mezcla no puede convertirse en arreglar errores de producción. La mezcla debe ser aumentar la belleza de la producción. Y eso puede ser uno de los errores que haga que tu mezcla no llegue al nivel que tú quieres y es que realmente tú estás partiendo de una producción mala. El segundo error que yo veo que mucha gente comete es que mezcla más con los ojos que con los oídos. Me explico. Hoy en día estamos en una computadora y estamos viendo todo lo que estamos haciendo mientras lo mezclamos. Y más aún si estamos utilizando un mouse y un teclado. Porque si tú utilizas un controlador, es muy probable que tú atiendas muy poco a la pantalla porque estás mirando el controlador, moviendo todas las cosas en el controlador. Pero cuando tú tienes mouse, teclado y pantalla, la mayoría de las cosas tú las haces en la pantalla. Por lo tanto, tú tiendes a mirar lo que tú estás haciendo en la pantalla. Y muchas veces eso se traduce en que estamos mirando los medidores, por ejemplo, del compresor para ver cuánto estamos comprimiendo. También estamos mirando los medidores de la frecuencia en el ecualizador para saber qué tanto estamos subiendo. Y eso puede ser malo, porque hay veces que tú realmente necesitas subirle 12 decibeles en el ecualizador para que algo suene bien. Pero al tú ver esa gráfica que se mueve mucho, tú te asustas y dices, no, déjame bajarlo un poco porque eso es demasiado extremo y quizás no debería ser buena idea. Entonces tú no haces las cosas necesarias simplemente por miedo a lo que tú estás viendo. Y lo mismo pasa con un compresor. Si tú viste en un tutorial que alguien te dice, por ejemplo, yo suelo comprimir entre 3 y 7 decibeles más o menos de compresión con el LA2A. Pero si tú estás comprimiendo y tú sientes que eso es poco y tú lo subes a donde tú quieres oír la compresión, pero eso significa que tú estás comprimiendo 10 decibeles, al tú ves que la agujita se mueve hasta el fondo, tú dices, coño, no, espérate, esto es demasiado, déjame bajarlo un poquito. Y ahí viene el problema. Tú estás comprimiendo con tus ojos, no con tus oídos. Hay veces que lo que tú estás haciendo es lo que de verdad necesitas, pero al tú ver que es demasiado, tú te asustas y le das para atrás. Y eso es un error de mezcla. También hay casos en que hay un ecualizador que demuestra en pantalla de una forma, pero otro ecualizador lo demuestra de otra forma. Por ejemplo, el ecualizador del Ozone 9, cuando tú mueves mucho, incluso que tú lo subes, que parece que tú estás, coño, que te estás volviendo loco subiendo cosas,
realmente estás subiendo 3 decibeles, 4 decibeles como mucho. Y eso no es tanto. Pero si tú usas el ecualizador, por ejemplo, que viene en Pro Tools o quizá el que viene en FL Studio y tú subes que se vea por lo menos igual en imagen, tú te das cuenta que en el de FL tú subes, por ejemplo, 10 decibeles cuando con el de Ozone tú estás subiendo solamente 3 decibeles. Pero que se ve igual en la gráfica. Entonces, si tú tomas la decisión con lo que tú ves en el de Ozone, tú vas a decir, coño, oye, le estoy subiendo demasiado, déjame bajarle, cuando realmente no estás subiendo casi nada. Entonces, tú tienes que tener bien claro eso, que cuando tú vas a tomar un medidor, cuando tú vas a verlo, tómalo como referencia, pero al final del día siempre toma tu decisión con el oído y no con tus ojos, y tú vas a ver que tus mezclas van a mejorar muchísimo. El tercer error de mezcla que yo veo que mucha gente comete también es que no tienen un sistema de mezcla. Es decir, que cuando comienzan la mezcla, comienzan prácticamente como que desde cero. Ok, yo voy a subir este sonido y voy a comenzar a partir de ahí. Y eso está muy bien al principio, pero tú te vas a dar cuenta que mientras más tú vas mezclando, más tú vas notando que hay cosas que tú repites. Y a partir de ahí es bueno que tú vayas creando tu sistema. Tu sistema es básicamente que tú tengas, como quien dice, pasos a seguir en tu mezcla. No es que tú vas a hacer todas tus mezclas iguales, pero también el hecho de tú seguir tu propio sistema hace que la mezcla para ti sea más fácil y tú lo puedas finalizar más rápido porque tú estás siguiendo un sistema. Por ejemplo, el sistema mío, yo organizo siempre de la misma manera. Yo comienzo a subir los sonidos en el mismo orden siempre, y de esa manera yo no tengo que pensar tanto en el proceso y pienso más en la misma canción que yo estoy mezclando, porque ya hay cosas que yo la hago en automático por usar siempre el mismo sistema y no tengo que pensar tanto en la técnica que yo estoy haciendo, sino directamente en la canción y lo que es mejor para esa canción. Si tú no tienes un sistema todavía, es bueno que tú lo desarrolles, y mientras más tú vas mezclando, tú te vas dando cuenta más del sistema que tú mismo vas creando en la mezcla. Pero si tú quieres tomar un inicio con un sistema y aprender el mío, por ejemplo, yo te invito a que te inscribas en el curso de sonidopro.net, donde yo tengo un curso de mezcla de instrumentales y también un curso de mezcla de voces. Dependiendo de lo que tú quieras hacer, puede ser que te guste más uno al otro. Aquí, sonidopro.net, te voy a dejar el link en la descripción del video, y ahí tú puedes ver mi proceso de mezcla, como mi sistema, cómo yo organizo mis cosas para yo lograr las mezclas en muchísimo menos tiempo y con muchísimo más calidad. Pero de verdad, tienes que tener un buen sistema de mezcla. El cuarto error que yo veo que cometen muchos productores es mezclar persiguiendo un sonido y no persiguiendo una emoción. Y es que muchas veces cuando nosotros nos podemos a ver tutoriales, cuando nos podemos a ver videos de otras personas, nos damos cuenta que los tutoriales casi siempre es persiguiendo la perfección del sonido, que el sonido esté técnicamente correcto, pero no necesariamente una canción te va a pedir que suene técnicamente correcta, sino que hay veces que tú tienes que perseguir una emoción, y esa emoción no siempre significa que suene bien. Por ejemplo, si tú quieres que la canción suene triste, es probable que tú suelas utilizar un poquito más de reverb de lo normal. Y técnicamente eso puede sonar como que sucio o algo así, pero la canción te lo pide. Si tú estás haciendo una canción que sea como de guerra, que demuestre desesperación, probablemente tú quieras utilizar un poquito de saturación. Pero eso no es técnicamente limpio, técnicamente cristalino. Por lo tanto, perseguir la emoción no siempre va de la mano con lo técnicamente correcto. Y lo que pasa es que cuando nosotros mezclamos buscando un sonido, buscando algo que sea técnicamente correcto, técnicamente cristalino, así que suene todo bien clarito, no siempre va a ser lo mejor para la canción. Entonces, si tú te enfocas siempre en tener el sonido limpio, que todo esté bien en su lugar, puede ser que tú tengas malas mezclas porque no va a retratar lo que la canción realmente representa, sino que va a retratar un sonido limpio. Y en la mayoría de los casos, a la gente no le interesa que el sonido suene limpio, sino que la canción conecte. Y con la mezcla, tú lo que debes hacer es que la canción conecte más fácil, que lo que sea que quiera transmitir la canción se transmita más fácil, y no que todo suene súper limpio, cristalino. Y claro, no es que no vamos a hacer que la mezcla suene bien, sino que realmente esa no es la intención número uno. La intención número uno es que la canción conecte. Tu trabajo es para beneficiar la canción, no tu ego como productor musical y como ingeniero de mezcla de que tú puedes hacer que todo suene bien. No, es que la canción suene bien. Y el quinto error que yo veo que mucha gente comete es que mezcla a volúmenes demasiado altos, y eso te puede afectar incluso a largo plazo. Y recuerda el experimento que yo te dije que íbamos a hacer desde el principio del video. Mira,
Desde el principio del video, cuando yo dije que vamos a comenzar con el experimento ahora, yo comencé a subir un poquito el ecualizador, el brillo, hasta ahora. En el momento del principio del video ya sonaba bien la voz, pero yo fui subiéndole el ecualizador, el brillo, y es muy probable que tú no te hayas dado cuenta de que el brillo iba subiendo. Pero ¿qué pasa? Si tú vuelves a escuchar el inicio ahora, tú te vas a encontrar que el inicio del video le falta brillo. Y eso te pasa cuando tú mezclas a altos volúmenes. ¿Qué pasa realmente? Cuando tú estás mezclando a alto volumen, el oído tiene como un sistema de protección. Y lo que hace es que él baja la sensibilidad un poquito de tu oído para no dañarse a largo plazo. Que como quiera, si tú le das mucho ruido, o sea, muy alto, a largo plazo, él baja la sensibilidad y no vuelve a recuperarla. Entonces, ¿qué pasa? Donde más se siente ese bajón de sensibilidad es en las frecuencias altas, que tú realmente comienzas a escuchar cada vez menos la frecuencia alta. Y yo sé que si tú has ido a una fiesta, a una discoteca, a un bar, lo que sea, donde haya música muy alta, cuando tú sales, tú te das cuenta que tú sientes como que los oídos tapados y quizás tú no oyes tanto los brillos de cuando te hablan. Eso es precisamente cuando el oído se cerró un poquito. Ahora, si tú mezclas a altos volúmenes, tú vas a perder un poquito de sensibilidad en las frecuencias altas. Y por naturaleza, como tú estás escuchando que la frecuencia alta, como que le falta un poquito, tú le vas a ir subiendo un poco. Cuando tú dures más tiempo mezclando, tú vas a sentir como que la frecuencia alta le falta un poquito y tú le vas a subir otro poco. Entonces, ¿qué pasa? Que tú te acostumbras a ese sonido como tú viste aquí en el experimento. Y de hecho, vuelve al inicio para que tú veas cómo tú vas a escuchar todo como que le falta brillo. Y eso es lo que te pasa cuando tú mezclas a altos volúmenes. Tú vas a sentir que le falta brillo y tú le vas a subir, te vas a acostumbrar, le vas a subir, te vas a acostumbrar, le vas a subir. Y tu mezcla suena horrible. Y de hecho, si te suele pasar que cuando tú mezclas algo, te suena bien, te vas a acostar, lo escuchas el otro día y te suena horrible, normalmente ese horrible viene de la mano con que suena con mucho brillo. Si te pasa eso, es porque tú estás mezclando a muy alto volumen. De verdad que tú deberías bajarlo porque aparte de que tus mezclas van a sonar mejor, cuando tú mezclas a bajo volumen, también a largo plazo tú no pierdes audición. El problema con los oídos es que no duelen. Y como no duelen, tú no sabes cuándo tú le estás haciendo daño hasta que ya el daño está hecho. O sea que tú no sabes si ahora mismo tú te estás dañando el oído hasta dentro de un par de años, que tú seas la persona que cuando están hablando en un grupo es la que está diciendo ¿qué fue? Repite, porque no estás escuchando nada. Si ya te está pasando eso, ya tú sabes que tú estás perdiendo audición y probablemente sea porque estás escuchando música muy alto o tú estás expuesto a trabajar en un lugar donde hay mucho ruido. Así que bájale un poquito a la mezcla y tú vas a ver que si tú solucionas estos 5 errores, tu mezcla va a mejorar muchísimo. De verdad que te lo digo, de verdad que sí. Y también hay algo más que no es un error de mezcla que yo mencioné aquí, pero también te va a ayudar a que tu mezcla suene muchísimo mejor. Y es no ponerle reverb al bajo. De verdad. No le ponga reverb al bajo. De verdad que no. Que eso es casi un delito. Oye, la gente que le pone reverb al bajo debería caer presa. De verdad que sí. Y mira, también si tú quieres mejorar tu mezcla, otra cosa que tú puedes hacer es darle like a este video para ayudarme a mí con el algoritmo de YouTube y que yo me emocione más para hacer más videos y que tú mejores tu mezcla, ¿verdad que sí? Así que dale me gusta a este video, suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos para la próxima. Chao.